el Pidio Valdés y su tropa garantiza que fulanito de tal se ha portado valientemente en la consulta. Y los tipos, eso lo estimulaba a no fumar, digo. Y incluso me dijo una escuela de niños especiales que tienen problemas de conducta, etcétera, y había un negrito que era lo más tranquilo del mundo, pero de pronto le entraba con una perreta y empezaba a romper las cosas. Y entonces venían 4 enfermeros para agarrarlo. Y dice la doctora, mira, yo estaba loca, no sabía qué hacer, y le dije, coño, se lo voy a contar al Pidio, ¿vale? Entonces dice que lo usaba cuando le decían que el Pidio Valdés estaba al tanto de él, se portaba de lo más bien. Y lo estimulaba. Oye, se le dije al Pidio Valdés que comiste todo. Cosas así, ¿no? Y mucha gente que se acerca a mí para sacarse una foto, para invitarme a una botella de vino. Gente que te cuenta cosas tristes, que de niños en el hospital que veían al Pidio Valdés cuando en los últimos momentos, cosas así que me partían el corazón. Pero se ve que el personaje es un personaje que ya se escapa. Yo no tengo ningún control de... Es un personaje más grande que la historieta, que la película. Es un personaje ya que es del pueblo de Cuba. Y eso me da mucho placer y orgullo. Aquí el Comité Central me ha hecho llegar una serie de preguntas bueno, de algunas que yo, previa censura, voy a pasar para ver cuál puedo realizarte. Hay una que me la recomendó Silvia, que me parece muy interesante, y es cómo las prohibiciones habían impactado en tu obra. Las prohibiciones. Sí. Bueno. Sí, yo pienso que tú debes contarle a este auditorio, porque tú no eres solo artista. Tú has hecho muchísimas cosas muy diferentes, en campos muy diferentes. Creo que puedes decirle un poco eso. Sí, compañera. Mira, yo cuando empecé en el ICAI hacía animaciones, pero después del servicio militar obligatorio, donde aprendí que era más estimulante estar preso o castigado que ser soldado regular. O sea, cuando yo estaba preso, ¿qué me iban a hacer? No me ponía la camisa por fuera. Hacía lo que me daba la gana porque estaba preso. No me podían más que fusilar, ¿no? Y no quise volver al ICAI y me fui a un periódico que se llama Juventud Rebelde. Estoy hablando de una época en Cuba que se llamaba la Ofensiva Revolucionaria, que fue una época en que se iba a dar un salto, o se creía que se iba a dar un salto revolucionario tremendo, haciendo que el Estado se hiciera cargo de todos los negocios, las barberías, los tipos que vendían huevos fritos en la calle, todo. Y creó una cerrazón ahí tremenda. Yo recuerdo que nosotros cuando dibujábamos y yo publicaba en una revista me pagaban, y cuando mandaba a otra revista también. Entonces, aparte de mi salario, yo tenía una entrada que eran de colaboraciones haciendo historietas, chistes, tal, y llegaba a ganar, digamos, 600 pesos, que eran mucho dinero. Por ejemplo, Super López ganaba 2.000, porque trabajaba más que nadie, y era muy rápido. Y entonces a todos nos hicieron pues el dinero era malo, el estímulo moral era mejor que el estímulo material. Y nos hicieron lo que nosotros decíamos, los cubanos ahí decíamos la cuenta china, que nos pusieron una chequera, todo el mundo ganaba igual, 350 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente le daba igual trabajar que no, si tenías la chequera y ibas al banco te pagaban. Incluso algunos ni fueron más a trabajar. Pasaban por ahí a tomarse una cerveza. Y eso mató el estímulo ese de la gente de colaborar y tal. Y entonces, en ese ambiente donde los Beatles eran malos, la música... había un amigo que me decía, mira, los cubanos toda la vida hemos masticado chicle, porque vivíamos a unos minutos de Estados Unidos, y la influencia es muy grande. Y de pronto, de viernes para lunes, mascar chicle era sospechoso, ¿no? Ese ambiente
te crea esas cosas. Están los iluminados, que yo llamo así, que son unos tipos que solamente ellos saben interpretar al pueblo. No tú, que eres un idiota. Ellos sí saben lo que es bueno para el pueblo y lo que no es bueno. Entonces, yo hacía humor negro. Eran unos verdugos, ¿no? Siempre había un verdugo y los prisioneros. Que era muy popular ahí también. La gente le gustaba los verdugos, pero a un iluminado se le ocurre decir, venga, chico, y bien se ve que el compañero no fue torturado por la tiranía. Bueno, yo tenía 10 años, me iba a torturar la tiranía. Pero lo decían en el sentido de la falta de responsabilidad que yo tenía. Que eso, caricatura de humor negro a la gente, yo le hiciera para los jóvenes. Entonces ya empezaron a dejar de publicar. El director de las revistas coge miedo y deja de publicar los verdugos. Entonces me va a hacer vampiros. Vampiritos y no sé qué. Y también era humor negro, pero Fidel en un discurso dijo que en la guerra de Vietnam, por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Dice un tipo, "Oh, sangre", las palabras de Fidel parece una coña a las palabras del comandante. Oye, no tiene nada que ver, pero bueno, esos tipos iluminados son así. Y también se fueron. Luego hice una serie que se llamaba Piojos, que eran así unos pelitos y unos bichitos, y uno le decía a otro, por ejemplo, en una noche estrellada, ¿tú crees que haya vida en otras cabezas? ¿No? Cosas así. Entonces, dice, los mismos iluminados dicen, mira, padrón, nosotros queremos que nuestro país sea una potencia médica mundial, que ya lo es ahora, pero en aquella época empezaba. Y no podemos publicar cosas de piojo. Entonces, me iban tumbando la serie y los personajes. Y yo decía, a esta gente querrán que yo me vaya para Miami. Porque no me daban chance, ¿no? Tuve la suerte entonces de trabajar con... bueno, yo seguía haciendo cosas. Pasó una cosa también que esas historietas que yo hacía se vendían por prensa latina en América Latina, en países como Perú, México, Ecuador, así. Y como ellos decidieron que eran malas para la juventud cubana, decidieron también dejar de venderlas en esos países porque era malo para la juventud de América Latina. Entonces yo le decía a mi amigo que yo tenía 23 años y ya era un peligro para la juventud cubana. Me tenían bloqueado. Pero bueno, luego de eso yo ya no quería trabajar con esa gente. Y me fui a Alicay. Hice el Pidio Valdés en animado. Y en el año 80 hice una serie que se llama Film Minuto. Es un chiste de 1 minuto. O sea, los mismos chistes que de la prensa, pero ahora animado. Hice vampiro, verdugo, piojo en el ICAI. Y no pasó nada. O sea, no era el sistema, era el idiota iluminado ese. Porque el ICAI también en aquella época era como una isla de gente inteligente. Estaba el ICAI y estaba Casa de América, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, eran gente que eran perseguidos por los iluminados. Encontraron allí un lugar donde tocar su música. El ICAI lo llevó, hicieron el grupo experimental sonoro del ICAI. Y hacían música de películas, de grabaciones. Y una cosa que tenía el ICAI buena era que los funcionarios eran cineastas. O sea, el tipo que atendía a los editores era fotógrafo. No es lo mismo que te atienda un carpintero del Partido Comunista, que lo pongan ahí a dirigir a los animadores. Bueno, para los animadores nos tocó uno, que siempre decía así. Yo decía, no, porque hay que hacerlo más grande. Entonces, qué difícil es trabajar con los intelectuales. Yo decía, no, compadre, vete por una fábrica de galletas. Es que a mí lo más subversivo de lo que estás contando es lo de los piojos.
que los piojos como las ideas van de cabeza a cabeza. Con lo cual, imagínate los intelectuales de ese momento, No, lo que les pero- podía pasar por los piojos. No, pero ellos no veían esa cosa. Usted ve más poética. Ellos veían los piojos. No le daba para tanto. No, por ejemplo, mira, son así. Yo hacía un personaje que era un samurái que se encontraba con otro samurái, pero ese samurái tenía un rifle, un fusil, y lo reta a duelo y le dice, tú todavía usas la espadita, nosotros ya tenemos fusil. Y me llama el director de la revista y me dice, el problema, patrón, es que fusil es una consigna de la revolución. Estudio, trabajo y fusil. ¿Qué uno le va a decir a ese tipo? Ese es el más iluminado de todos. Pero eso es lo que nos encontramos hasta los años 90, que ya las revistas, estos centros culturales ya tienen gente de la cultura dirigiendo, no estos animales, ¿no? Quiero decirle que todos estos iluminados, la mayoría están en Miami. Pues no les cuadró la cosa y se fueron. Entonces te hablan de libertad y todo eso. Pues, si tú me censurabas a mí los vampiros y todo eso, ¿cómo tú me vas a hablar ahora de libertad? ¿Qué? Y así. Pero a mí me sirvió no la censura, ¿cómo decir? Rechazo a lo que yo hacía para seguir demostrando que yo hacía, que no me podían parar, que yo hacía, me quitaba una cosa, hacía otra. Incluso hice 12 tiras de chistes para demostrar que yo cumplía la emulación. Porque me dijeron, no, tú no has cumplido la emulación, te faltaron 12 tiras. Yo le digo, pues si nadie entregó las tiras, no, pero tú fuiste de la idea. Y entonces lo hice una noche y la entregué al otro día, entonces yo cumplí la emulación. Cosas así, es una lucha contra el bobo, ¿no? Y el bobo es invencible. Y nunca duerme, ¿verdad? No. Oye, Juan, y ahora estabas contando también de la influencia americana antes de la revolución y luego la influencia soviética. Comparativo, tú me contaste que estuviste viviendo allí, que tuviste experiencia también con dibujantes de allí, que te nutriste mucho del cine soviético, que leíste muchas historietas de allí. No, historietas no te digo. No, mira, la Unión Soviética era nuestro aliado, pero cuando la Unión Soviética, la revolución, cuando fracasa la zafra del 70, se une al tren soviético en el 72, por ahí, y empieza a copiar todas las cosas soviéticas. O sea, el ministerio tiene que tener esto, igual que en Cuba. En Cuba igual, ¿no? Era una copia. Y los soviéticos nunca se mezclaron con los cubanos. O sea, salvo la cosa de el mercado que venía, los militares que tenían armamento soviético y tenían que saber ruso, empezaron a enseñar ruso en algunas escuelas, etc. Los soviéticos incluso se fueron y no dejaron nada. Los yanquis dejaron el hot dog, la Coca-Cola, pero los rusos nada. Entonces, la experiencia que yo tuve en la Unión Soviética fue, pues yo me casé con una soviética y me fui a vivir a Leningrado. Y ahí tenía que cambiar mi chip porque, aparte de mandarle chistes para Cuba, por la embajada, porque esa era una de las condiciones que me pidieron, si te vas tienes que mandar chistes. Yo le mando los chistes y lo que sea, ¿no? Y me fui, 12 tiras. No, más, hacía más todavía. Y me fui a la Unión Soviética y vivía en Leningrado. Entonces, yo mandaba chistes a las revistas rusas, soviéticas, de varias repúblicas. Tenía todo un sistema, le ponía números a las caricaturas. Eso me lo copió Kino. Le ponía un número y lo mandaba. Entonces, si me la devolvían, la mandaba a la otra revista. Así tenía todo un sistema. Y a veces me compraban caricaturas, pero el humor mío, cubano, occidental, no tenía nada que ver. Tú ves una revista, yo tenía una revista que se llamaba Krakatil. ¿Cómo se llama? Krakatil, cocodrilo. En Cacadril, dice.
un tipo decía, Sacha, el tren es rojo. Y la gente, ¡oh! ¿No entiendes? No, quiere decir que cuando los trenes, media hora después, ya. Entonces, es un código muy cerrado. Entonces, los chistes que ellos hacían eran chistes muy bobitos, así. Hasta que y pagaban bien, ¿no? Hasta que un día, en fin de año del 69, envié una caricatura a Krakatoa que era un soldado americano cayendo así y las balas de los vietnamitas le escriben Merry Christmas en el chaleco, ¿no? Entonces lo mandé, pero no pasó nada. Y de pronto, en el fin de año, aparece el Central Naya Parrazda, como el granma de los polos, con la caricatura y un editorial. Esta caricatura de Juan Padrón metiéndole, y todo el mundo, oh, el tipo metió una portada de Central Naya Plata. A partir de entonces, cada vez que yo mandaba una caricatura, la revista me la compraban todas. Porque ya estaba como consagrado. Y ahí me metía en el Hermitage, veía muchas películas soviéticas, sin subtítulos ni nada, y averiguando, ¿y por qué quién es este personaje? O sea, estudiando todo aquello y sobre todo que tenía un pase para el Hermitage y todos los días me iba a las 9 de la mañana y me venía a las 4 de la tarde me sabía el Hermitage. Aunque no se puede ver totalmente porque hace falta como 6 años para verlo entero. Pero ya yo me conocía las salas y vacilaba muchísimo, sobre todo la pintura, la parte de Persia, bueno, la pasé buenísimo. Y me quedó esa experiencia de ver otro mundo distinto, ¿no? Un mundo de madera y de chimenea. ¿Y nunca te dio por placer, o tienes alguna historieta basada en esa experiencia, o algún personaje que haya salido de esas vivencias, o que esté más o menos inspirado en ellas? Bueno, ahora con Divise Más Vampiro en La Habana, se desarrolla en la Unión Soviética, y entonces tengo a Stalin, tengo como personaje, ¿no?, de la película, a Stalin, y un personaje que se llama Nikita Felipitovich Petrov, y explico por qué se llama Felipitovich, ¿no? Y otros personajes que son todo aquello que yo vacilé y me nutrí de las películas y de las novelas soviéticas, vacilando en la película. Por ejemplo, hay una escena en que Stalin, que fumaba pipa, le dice a Nikita, tiene que ir, que lo va a mandar para La Habana, ¿no? Porque se supone que el Vampisol está ahí La Habana. Entonces le explica, le dice, La Habana, con el acento ruso, ¿no? Como si fuera un ruso hablando español. La Habana, bajo la influencia de la mafia y el capital imperialista, es un centro de perdición. Así que, a bailar y a gozar, Petrov. Entonces eso a la gente le gusta porque tiene está basado en eso de verdad, ¿no? En ese tipo de acento y de cosas, de lo que veían los rusos de nosotros. Y cuando estabas hablando antes de cómo gestabas a veces este tema por el final, que siempre la importancia del final, ¿cómo es la relación entre los textos de tus historietas, el guión de tus historietas y la imagen? ¿Cómo es cómo las vinculas? ¿Cómo que va antes, que después? ¿Cómo se interfieren unas a otras? ¿Cómo desarrollas un guión y luego las imágenes? Entonces, mi método, ¿cómo? Sí, si es que tienes uno, o si cada vez es distinto. No, no siempre es el mismo, porque cada cosa tiene su especificidad. En ruso es Especificidades. Entonces, lo que yo hago es escribir un boceto, ¿no?, de
de las imágenes que tengo para contar la historia. Y luego escribo los diálogos. Siempre imaginándome cómo va a hablar el personaje. Y a mí me gusta mucho que sean muy corticos. O sea, si yo hacía un chiste, era un tipo que le contestaba a otro, ¿no? No dice, ¿crees que vendrá por aquí el ferrocarril? No, no vendrá. No, sino, no vendrá. Y ahí estaba el chiste, ¿no? Haciendo que le contestaba al otro, pequeñas frases. Por ejemplo, un león con el pelo así y todo, y le dice a otro, él se llama. No dice más nada. Buscando que siempre sea lo más corto posible. ¿Pero te imaginas primero la imagen o la historia? No, me imagino primero la imagen. Y cuando lo más rico es cuando trabaja con actores que van a hacer las voces de la película, yo hago un dibujito del personaje, hago el diseño del personaje y en la reunión yo le digo, mira, yo me imagino que habla así, y yo hago la voz, ¿no? Entonces eso le ayuda mucho al actor y la agarra y sobre todo a veces lo proyecta más todavía, ¿no? Y a veces las ideas de los actores son las mejores, ¿no? Y uno lo deja que haga esa... Que la improvisa en marcha cuando está leyendo ese texto. Dices. Cuando está grabando, y casi siempre todo mejora. Y es como si un tipo que escribe música, una sinfonía, escribe la partitura y después la oye con orquesta, ¿no? Eso es lo mismo, cuando tú grabas tus diálogos, escribes tus diálogos y lo grabas con los actores, eso es, para mí, el placer más grande del mundo. Explica que eso es lo primero que tú haces antes Sí. de hacer la película. Sí, compañera. Yo lo primero que hago... Sí, no lo sé. No, lo primero que yo hago en la película es el storyboard, o sea, la película de animación, una película en vivo, yo filmo a los actores de varios puntos de vista y al final escojo la mejor escena, donde luce mejor, etc. Pero eso no se puede hacer en animación porque tendría que animar 10 películas en vez de una. Entonces yo tengo que tener la imagen que va en la película. A ver si me explico. O sea, la película se va a ver, el tipo mira para acá, corta el carro que viene, corta el tipo que levanta el rifle, corta la muchacha que grita, esas escenas, yo las tengo que poner y editar la película antes de hacer la película. ¿No tienes montaje? Hacer el montaje antes, ¿no? Y una cosa es que, por ejemplo, cuando los personajes hablan, se lee el sonido y hay que animar las bocas. O sea, el personaje, el dibujo no habla, hay que animar las boquitas, dibujarle. Y eso lleva mucho trabajo. Entonces, si yo logro en la edición que el personaje diga, bue en un plano y en el otro se oiga fuera de cuadro, nos días, ya me quité los días de animar, ¿no? Y el otro personaje le dice, buenas, ya. Entonces, ese montaje de los diálogos también está en el storyboard. Después del storyboard, los diseños de personajes. Y después la grabación de voces con los actores. A mí me pasó una vez que grabé aquí en España 4 personajes españoles de una serie que hice que se llama Más se perdió en Cuba, que es la intervención yankee en la guerra. Y yo digo, como estoy acostumbrado en Cuba que un actor hace muchas voces, le dije a los productores, bueno, con 2 actores matamos. Dice, no, aquí es un actor, una voz. Yo, bueno, en Cuba tengo 2 tipos que me hacen 8 voces cada uno. Y hablan entre ellos, y ellos mismos entre ellos, y no se nota nada. Dice, pues serán millonarios. Y yo dije, bueno, los millonarios somos nosotros que trabajamos con ellos, que tenemos esa gente, ¿no? Y sobre todo un actor que se llama Frank González, que es Manuel Marín, son genios de las voces, ¿no? De las voces para la animación y para lo que sea. Y después de eso ya empieza la animación. No, escoger los colores, o sea, todo un proceso que lleva un par de años. Cuando estabas hablando de... estaba imaginando cómo vas creando y tengo la sensación de que reproduces antes todas esas escenas muchas veces.
Que yo la reproduzco. Sí, inmediatamente, o sea, me imagino los vampiros, entonces el vampiro o vuela, o es un vampiro que no vuela, porque tal, y entonces si no vuela, ¿qué le pasa? Entonces yo me imagino que habrán cientos de historias que no llegan al papel. Sí, hay un por ciento muy grande que se queda en el papel porque no vale la película. No en la película, incluso en la hora de crear, ¿no? Sí, se va mucho viruta, que yo digo. Y tú los, como que oyes a la mujer gritando, ¡ah! Y los reproduces Sí. antes de plasmarlos en tu cabeza. Y duele muchísimo quitar escenas. Duele. Mucho. Una escena que está buenísima, pero no, atrasa la película, quítala. Así como cortarse un dedo, ¿no? Ay, sí. Y a veces trato de usarlo en otras cosas. Y yo tenía un animador, un editor, que yo le decía, bueno, editamos a las 6 de la tarde, medio. Y yo llegaba a las 6 y ya le había editado medio rollo. Digo, padre, me dijiste a las 6 para cortar sin mí. Dice, porque para cortar hay que tener sangre fría y tú no tienes, ¿no? Porque yo decía, no, déjale la botica a esa mujer. Eso no sirve, ¿no? Y ahí ese hombre me enseñó a editar, o sea, a lo bestia, ¿no? Justamente tú tenías un dibujo animado que era sobre... Sí, era un personaje que se llama Sister, que un día acostado, cuando era soltero, solito ahí mirando, se me ocurrió el personaje y digo, aquí está la película. Y la película la hice como si fueran dos personas que están creando un personaje. Y dice uno, no, ponlo más cabezón. Y el personaje se pone cabezón. No, más flaquito, se estira. Y bueno, ¿y qué tipo que es? No, es un vaquero, y se va transformando en lo que dicen los tipos. Entonces dice, ¿cómo le ponemos? Cosmonauta García. El muñequito dice que le gusta, pero no, nombre caché. Sí, Serep. El tipo, bueno, entonces empieza la película, bueno, ¿y los fondos? ¿Cómo son los fondos? No, los fondos, y empiezan a cambiar los fondos de colores, vamos a hacerlo en acuarela, vamos a hacerlo... O sea, el proceso de hacer la película en la peliculita esa. Entonces, de alguna manera, puedes hacer... Yo creo que discute contigo. Sí. ¿Cómo lleva a Daniel García si es astronauta? Ahí ese proceso está dentro de ti. Sí, uno es un misterio, pero quiero decir que sí, uno se imagina eso y 1000 cosas más y hace una selección. No puede ir todo, tiene una selección de lo que uno cree que va. A veces se equivoca. A veces en una película hay una escena y el público se ríe en el cine y yo nunca me propuse que se rieran. Ahí en esa escena, y no se ríen en la que yo pensaba que se iban a reír. O nada más que, oye, una risa ahí en el público. Que es una alma gemela que se dio cuenta. Es increíble así hasta aquí todo lo que hace a definir el género, ¿no? Del cómic o de la caricatura, donde hay un melange de tantos asuntos como cine, teatro, plástica, dibujo, hay y el efecto además que eso tiene en el sentido de cultura popular, ¿no? Porque es imaginario tratado con humor, ¿no? Con humor infantil casi, ¿no? Que le da una transmisión casi blanda, que dijiste que no acartona un pensamiento, ¿no? Casi es un género al que hay que llegar, porque fíjate que Quijote y Sancho se generan en un momento dado en el popular a través de los dibujos y de un cómic que hubo aquí que daban a los chicos por televisión y adquirió un poder fabuloso como personajes de historieta. Claro, ¿no? y para los niños eso es verlo. Es bárbaro, ¿no? A veces cuando hablan del poder que va a tener ahora los videojuegos en la pedagogía, ¿no? Pero ya el poder que ha tenido el cómic, la caricatura como género literario, ¿no? Porque también es literatura, porque hay palabra, hay viñeta, hay combinación de un guión, ¿no? Pero no es un guión de cine, pero tampoco es teatro, pero tiene algo de teatro, no es dibujo. No, es una mezcla de muchas cosas, porque por ejemplo el dibujo animado tiene la actuación, tiene la música, tiene el diseño, tiene teatro, tiene
el cine, el lenguaje cinematográfico. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando era joven, que a mí no me interesaba el lenguaje. Me interesaba ir directo a lo que yo quería, dibujarlo. Hasta que me di cuenta, porque tenía estos maestros, Han y un australiano que se llamaba Harry Reid, que me decía, no, tienes que contar bien el cuento. Si tú no sabes contar un cuento, pierdes la mitad de tu esfuerzo, ¿no? Y poco a poco fui empezando a estudiar libros sobre guiones. En las bibliotecas había muchas cosas sobre televisión. Y sobre todo tomando nota. Yo hacía una película, yo creo que fallé por aquí, fallé por allá. Y yo creo que aprendí de mis propios errores. Pero siempre es inalcanzable. O sea, la creación es una cosa que tú no puedes, nunca te queda como tú quieres. O sea, siempre falla por algo. Y a lo mejor lo descubres un año después que hiciste la película. Coño, esa escena lo hubiera cortado. No, es una cosa increíble. Que es como si nunca uno pudiera hacerlo como uno quiere. Es increíble. Ese es el bicho que queda después, ¿no? Yo, Y Juan, eso no hacerlo como uno quiere, ¿has notado una evolución? Obviamente sí, pero... Por ¿Te ejemplo, sale más fácil lo que tú quieres o que se aproxima más a lo que tú quieres? sí, con el tiempo. Sí. O sea, con el tiempo uno logra poner el personaje como debe ir, pero te digo en general. O sea, uno va dominando el dibujo, va dominando los diálogos, las escenas, dale 2 segundos y el editor te dice, ¿para qué? No, vamos a dar 2 segundos más. Y después ponen el ruido. Y queda mejor, pues es una cosa instintiva ya, que uno tiene como un ritmo dentro y lo proyecta y eso. Pero cuando tú terminas la película, no es la película que tú quieres. Porque esa película te la anima a otro tipo que no dibujó la nariz como era. O que no tiene el timing que uno desea. ¿Entiendes? Y tú no puedes hacerlo todo, porque recuerdo un amigo que se hizo una película y se metió 6 años para hacer 20 minutos de película, porque lo hacía todo. No le gustaba el dedo que le hacían los animadores, volvía así el dedo. Entonces ya, se volvió loco. Se hizo una película en 6 años. La parte de la sorpresa es bastante importante, ¿o no? Sí, sorprender al público. No, pero en tu trabajo tienes una cierta idea y de repente te viene otra Sí, sí. y, como tú dices, la nariz no te ha salido bien, la haces así torcida y entonces ya piensas en otra cosa, una ramificación que va a otra. Sí, esas cosas siempre Sí, pasan. Yo hice un personaje que era un marciano y había hecho un bocetico arriba